Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y permanezca para siempre. En este nuevo video vamos a estar analizando el canon bíblico. El canon bíblico actual cuenta con 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Vamos a seguir profundizando este tema. Para arrancar tenemos que definir lo que es canon. Y canon es una caña o una vara, es un patrón de medida. Continuando con nuestro estudio tenemos que ver los siguientes puntos. Para arrancar vamos a hacer una breve historia de lo que ocurrió en la formación del Antiguo Testamento. El pueblo judío ya contaba con 39 libros escritos y canónicos cuando allá por el año 605 a.C. el pueblo de Israel fue invadido por el rey Nabucodonosor, quien conquistó Jerusalén y se llevó cautivos a algunos israelitas. Otros israelitas quedaron en Israel y otros fueron a Egipto. Esto, que se conoció como la dispersión entre los judíos, se conoce con el nombre de diáspora judía. Yo les recomiendo que puedan profundizar sobre este tema. La cuestión es que estos israelitas dispersos fueron a distintas regiones en donde se hablaban distintos idiomas. Los hijos de los israelitas asentados en Alejandría tuvieron que aprender como lengua madre el griego. Muchos años de historia después, el pueblo judío, sobre todo este pueblo asentado en Alejandría, siguió escribiendo y escribía en griego, libros inspirados por Dios en escritura griega, dando lugar o paso a 7 libros que fueron considerados canónicos, los que llamamos los deuterocanónicos. Ahora vamos a profundizar qué significa esta palabra. Para empezar a hablar de los deuterocanónicos tenemos que, antes de definir, vamos a ver un poco de la historia de cómo se generó. La historia relata que Demetrio de Falerón, un bibliotecario de Ptolomeo II en Alejandría, quería contar con los libros escritos por los judíos en su biblioteca, por lo cual pidió a 70 sabios que hicieran la traducción de los 70 libros que ya existían para los judíos en hebreo y en arameo, lo tradujeran al griego, sumándole a estos últimos 39 libros los 7 deuterocanónicos. Es decir, en la biblioteca se contaba con 46 libros de escritos judíos. Y ahora sí, vamos a ver qué significa la palabra deuterocanónicos. La palabra deuterocanónico está conformada por dos palabras. Deutero significa segundo y canónico viene de canon, lo que en resumen sería segundo canon. Escuelas de Alejandría y de Jamnia. Tenemos que entender que los deuterocanónicos jugaron o juegan un papel importantísimo en el canon católico al canon de otras religiones. El canon católico es aquel que acepta los 46 libros, es decir, los 39 que habían sido escritos en hebreo y en arameo, sumado los 7 que habían sido escritos en griego. Cabe destacar que en este estudio vamos a ver que tanto Jesús como sus discípulos utilizaban el canon alejandrino, el de 46 libros. Por otro lado tenemos que ver el concilio de Jamnia. El concilio de Jamnia se dio alrededor del año 90 y era un concilio judío anticristiano. ¿Qué buscaban con este concilio? Negar que Cristo es el Redentor. Vamos a profundizar un poquito más. La escuela de Alejandría, les decía, se produjo alrededor del año 280 a.C. Contiene 46 libros, los 39 en hebreo y arameo y los 7 escritos en griego. Como decíamos, era utilizada por Jesús y por sus discípulos, y es la que la Iglesia Católica adopta. Por otro lado tenemos la escuela de Jamnia, que fue un concilio judío anticristiano que buscaba negar a Jesús como Redentor y Mesías. Este concilio se realizó en el año 90 después de Cristo y es el que utiliza Martín Lutero y las iglesias evangélicas y protestantes, y obviamente también los judíos que actualmente niegan a Jesús como Mesías. El criterio que tuvieron en Jamnia para negar los libros deuterocanónicos son los siguientes. El primer criterio que pusieron los judíos es que los manuscritos estén en griego o en arameo.
De esta manera negaban todos los escritos en griego. El segundo criterio es que hayan sido escritos hasta el año 400 a.C. Los escritos posteriores no eran considerados canónicos por los judíos. Y el tercer requisito es que fueran escritos en Palestina. De esta manera negaban todos los escritos en griego. Del Antiguo Testamento los deuterocanónicos, del Nuevo Testamento, si bien no eran canónicas todavía, pero que estaban escritas, tales como los evangelios y algunas cartas, que ya se conocían en la época. Entonces vale preguntarnos nuevamente si quiero creer en el canon que utilizó Jesús y los apóstoles y que utiliza hoy la Iglesia Católica, o prefiero utilizar el canon que utilizaban los judíos, negando a Cristo como nuestro Redentor, nuestro Salvador. Vulgata de San Jerónimo. Alrededor del año 382, el Papa Dámaso I pide a San Jerónimo Estridón, un erudito católico, que hiciera la traducción de los 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros sumados al Nuevo Testamento para formar lo que hoy conocemos como la Biblia, una biblioteca. Y así fue que se hizo, y esa traducción se llamó la Vulgata Latina. Pueden buscarlo en internet. Luego la Iglesia Católica, como es jerárquica, a través de los concilios, fue estableciendo y confirmando el canon único que se había dado en ese momento. Lo hicieron a través de los siguientes concilios. En el año 382, por el Concilio de Roma. 393, Concilio de Hipona. 397, el Concilio de Cartago. Y por último, del 1545 al 1563, en el Concilio de Trento. En todos estos concilios, la Iglesia decía: el canon que va a utilizar la Iglesia Católica es el de los 46 más 27 libros. 46 en el Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Así como los judíos tuvieron criterios para decir qué libros son canónicos y cuáles no, la Iglesia Católica tuvo criterios, sobre todo para los del Nuevo Testamento, ya que ya existía el Antiguo Testamento con 46 libros de la Escuela de Alejandría, como vimos. El primer criterio para que un libro sea canónico es que haya sido escrito por un apóstol o por algún seguidor de un apóstol. Recordemos que si uno mira estudios, hoy en día van a aparecer libros que fueron escritos en aquel tiempo, ¿sí?, años después de Jesús, hablando del año 50 al 100, pero que no relataban lo real, lo que realmente Jesús era, y por tanto no pasaban estos tres criterios que vamos a ver y no podían ser canónicos. A estos libros se los denominó apócrifos. Volviendo entonces al primer criterio, que haya sido escrito por un apóstol o un seguidor de un apóstol. El segundo criterio es que se haya utilizado en las liturgias. En aquel momento ya existían liturgias. Si bien los cristianos estaban escondidos de los romanos, en sus catacumbas utilizaban escritos tales como las cartas paulinas, los evangelios, las cartas católicas, etc. El tercer criterio es que esté conforme a lo que enseña la Iglesia Católica en su tradición. Es decir, este grupo de personas que definieron el canon en el 382, como no existía una Biblia hasta ese momento, a través de la tradición del boca en boca, sabían cómo era Jesús, qué hizo Jesús, qué enseñó Jesús. Y los escritos, que sí eran de esa época pero contenían herejías, eran descartados, eran considerados apócrifos. Por ejemplo, el evangelio que dice que Jesús tuvo hijo con María Magdalena es un evangelio apócrifo. Las personas ya en el año 382 sabían que Jesús nunca tuvo hijos. Por eso es que para nosotros los católicos es importantísima la tradición. Y bueno, hermanos, hasta ahí el primer video. No dejen de ver el segundo video de canon bíblico. Muchas gracias, suscríbanse al canal, denle like si les gustó y comenten sus inquietudes. La idea de este medio es poder compartir y seguir creciendo en nuestra fe. Dios los bendiga.